¿Qué sucede ahora? Claro, yo creo que tras la llegada del 15M cambia todo, o sea, se produce un clima social nuevo que hace que haya una discontinuidad entre lo que es cómo estaba el Estado español socialmente antes de 2011 y después. Moviliza a una gran parte de la población, se politiza una gran parte de la población. O sea, mucha gente que no podía estar interesada por las cuestiones políticas o por cuestiones sociales, sindicales, etc. Se empiezan a interesar, se empiezan a informar, empiezan a leer, empiezan incluso a salir a las calles o a manifestarse. Y descubren también, el sindicalismo, que tú me hagas estas preguntas ahora, puede estar relacionado también en que haya más interés en saber cuáles eran las estructuras de representación que existían antes, ¿no? Yo pongo un ejemplo, habitualmente, ¿qué pasa cuando tú ves una foto tuya o un vídeo? Imaginaos que pusiéramos un vídeo de vosotros en vuestra infancia, ¿no? O cuando teníais 8 años, y veáis a vuestros padres, cómo vestían, a la casa donde estabais de pequeños, vieseis vuestra ropa, y os parecería todo como viejo de repente. Lo veréis y diríais, qué viejo, qué mal, ¿no? Y tenemos eso por un lado, y por otro lado hay una película surcoreana que se llama Old Boy, que cogen un hombre y no sabe por qué, y lo meten en una habitación durante 20 años, y a los 20 años lo sacan de la habitación. Si tú salieses después de 20 años de estar en una habitación encerrado, lo que te parecería todo es extraño. Lo verías y no terminarías de comprender qué está pasando socialmente. Pues eso son el conflicto que tenemos entre jóvenes y sindicatos. Por un lado, muchos jóvenes que redescubren el ámbito sindical, redescubren el ámbito político y creen o perciben que lo que existe es viejo, es alejado de su realidad cotidiana, y por el otro lado, una parte de la militancia clásica política y sindical que está educada en otros hábitos de movilización, en otros hábitos políticos, y que le parece extraño todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y ese es el conflicto en el que hay que lidiar. ¿Qué formas de sindicalismo dirías hay actualmente? Bueno, formas... decir que que el sindicalismo, todo el sindicalismo es igual, eso no es cierto. Hay sindicatos muy institucionalizados, muy sindicatos de concertación, que se diría, habituales, que han negociado habitualmente con la patronal y con los gobiernos, que serían las grandes centrales sindicales, comisiones UGT, y luego hay sindicatos minoritarios que se diferencian al menos en su intención de reducir la dependencia de financiación de las administraciones y en un mensaje más combativo, en organizaciones más combativas. La idea básica de eso es que si tú estás financiado por una administración pública, en cierta medida tienes una limitada autonomía para negociar, ¿no? Eso en cuanto a sindicatos. En cuanto a formas de sindicalismo, ¿qué acciones sindicales se podría hacer? Pues ahí vemos que hay muy poca innovación en las últimas décadas, ¿no? Que todas las formas de movilización sindical están pensadas para el obrero clásico fordista. Por ejemplo, la huelga. La huelga tiene sentido cuando tú estás mucho tiempo en una empresa y no te pueden echar y tienes derechos adquiridos. Cuando tú llevas 2 meses, hacer una huelga a veces puede ser un suicidio, ¿no? Pensar que las acciones centrales del sindicalismo tienen que ser las acciones clásicas que están pensadas para otro tipo de contexto y otros tipos de trabajadores, dificulta que una gran parte de la población pueda participar en esas acciones, ¿no? Entonces, la cosa es mirar qué tipo de formas puede servir para articular a quien ahora no puede ejercer esas acciones, ¿no? Igual es más interesante combinar la lucha sindical con la lucha política, con la lucha social, hacer huelgas de consumo. O sea, igual es más interesante boicotear el consumo de una empresa en vez de hacer la huelga dentro. O sea, intentar favorecer las condiciones laborales, no solamente bloqueando el trabajo dentro, sino bloqueando el consumo fuera, movilizando
otros trabajadores precarios hacia la organización, etc., ¿no? Al final, yo creo que es un debate abierto y que no está tan clara las respuestas, pero sería pensar qué fórmulas pueden hacer que se puedan movilizar sin ser represaliados la gente que ahora no puede hacer, ¿no? Sí. Y yo creo que por ahí parte del futuro, ¿no? Cuando nace el sindicalismo a finales del siglo XIX, principios del XX, la idea que surge es un sindicalismo como movimiento obrero, ¿no? No como algo que ocurre dentro de la empresa, sino como un movimiento social que busca cambiar las condiciones de la sociedad. O sea, no busca solamente que se suba un 2% del sueldo, sino que busca que el conjunto de la sociedad pueda mejorar sus condiciones de vida. Eso lo hemos perdido. Eso es parte de lo que ha perdido el sindicalismo y que yo creo que, por ejemplo, con las mareas vemos algo que se recupera, ¿no? Los trabajadores de la sanidad no están diciendo queremos que nos subáis el sueldo, sino que están diciendo este servicio público tiene que mejorarse y eso, si se mejora, nos va a beneficiar a nosotros y a toda la población, ¿no? O sea, los estados del bienestar surgen en Europa en parte por la presión de los trabajadores y ahora se están desmantelando porque los trabajadores no están yendo más allá de las empresas a defenderlos y los no trabajadores. Son cuestiones que no se pueden vincular solamente a lo que ocurre en la empresa, sino a lo que ocurre en el conjunto de la sociedad. Y el sindicalismo yo creo que tiene que ir en esa dirección, de pensar qué tipo de sociedad queremos, qué necesidades sociales hay, qué gente está perdiendo ahora su derecho a una educación, su derecho a una sanidad, su derecho a un trabajo digno, y cómo influimos y cómo trabajamos para conseguir esas cosas que no son solamente para los trabajadores, pero que van a beneficiar a todos los demás. Yo creo que es una de las luchas centrales abiertas que tiene el sindicalismo. Pues bueno, muchas gracias, Dani, por tu tiempo. Vale.